A continuación escucharás una grabación del programa La Ventana que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. 5 hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, qué gran solución. Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. La Ventana. Cadena Ser. Bueno, Pino Cansado, fijaos que hay en Estados Unidos un aforismo que está muy arraigado que dice: hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. Como de la muerte no queremos hablar, bueno, pues hoy vamos a hablar de impuestos. Tú te das cuenta, Marta, que le has puesto de fondo la música de un amigo. Jack Johnson. Es amigo de Jack Johnson. Sí, lo subimos un poco, venga. ¿Qué pasa con Jack Johnson? Amigo de Corderías. No voy a contar la historia más divertida que has contado nunca. Es un amigo a la distancia, hace, bueno, lo vemos ya, pero sí, es que el vecino de mi cuñada en Santa Bárbara, en California. Entonces, California. Bueno. También. Entonces, pues anduvimos por allí un tiempo y lo pasamos bien. Y hicimos una cierta amistad. Casi fuiste detenidos, pero bueno. Bueno, lo más claro, el problema es que yo el inglés que hablo es un inglés muy parco. Entonces. Parco y macarrónico, solo parco. Entonces me vale para pedir los restaurantes con mi Spotify y este. Oye, Pino, los españoles hablamos inglés fatal, ¿verdad? No seré yo el que diga esto. Bueno, puedes decirlo. Y además los hay que hablan mucho peor. A los franceses, bueno, esto lo digo una vez en la antena, llamó una francesa y se metió conmigo. Pero los americanos suelen decir que los franceses son quienes peor hablan inglés. Dejadme que diga una cosa. Pero eso lo dicen los americanos. Una idea solo, y ya empezamos con la entrevista porque es importante. Una idea que de un amigo mío, no es mía. Dice que me parece una idea maravillosa. Dice que el Esperanto, ¿os acordáis del Esperanto? El idioma ese internacional. Que realmente el Esperanto de hoy día es el inglés hablado por los no nativos. Entonces, claro. El inglés que te entiendes con un polaco, con un francés, con un finlandés, con un alemán, con un italiano, ese inglés es el Esperanto. No el inglés con nativo, porque nativo dices, Dios mío, ¿qué te está pasando? Pero el inglés hablado por no nativos es el Esperanto. Ya está, eso es lo que decís, gracias. Dicho queda, y ahora sí vamos con la entrevista porque yo decía, vamos a hablar de impuestos. Resulta que tenemos aquí con nosotros en el estudio al hombre que dirigió la Agencia Tributaria de España durante 3 años, en concreto del año 98 a 2001. Él es inspector de Hacienda y ha escrito un libro en el que, entre otras cosas, sí, yo he visto que Cansado se iba la mano a la cartera, digo, hombre, no. Estáis muy equivocados con los inspectores de Hacienda, son gente benemérita, vamos, y lo va a decir él, vamos. En fin, él ha escrito un libro, lo tenemos aquí sobre la mesa, se llama, no al hombre, sino al libro, Estado Fiscal y Democracia, y nos descubre las presiones a las que, bueno, pues se ve sometido el director de la Oficina de Recaudación de la Agencia Pública. Él es Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Bueno, ligas 2 cosas, entre otras muchas en el libro, pero dices, democracia y fiscalidad van de la mano. Claro. Esto nos hace preguntarnos, ¿un sistema democrático es imposible de construir sin construir un sistema fiscal? ¿Por qué? No, lo diría al revés. Es imposible. Perdón, he planteado la pregunta. Sí. Yo creo que es justo al revés. Sí. Es imposible, sin que haya democracia, que haya un Estado fiscal, ¿no? Porque, claro, la exigencia a los contribuyentes de un esfuerzo importante vía impuestos solamente se puede hacer si el Estado tiene la legitimación que le da ser democrático, ¿no? Los ingleses, lo iba a decir en inglés, pero después lo que habéis dicho lo diré en español. Los ingleses lo han acuñado en un aforismo ya clásico, ¿no? Que es no a la imposición sin representación. Lo he dicho en español para que no me acuséis de mala se entiende más seguro, pronunciation. Entonces yo creo que efectivamente sin democracia no es posible que haya un Estado fiscal o un sistema fiscal serio, contundente y exigente. Y eso ocurre en la historia de la humanidad. Es decir, no hay país no democrático que tenga un nivel de impuestos importante. Es imposible, ¿no? Y eso me lleva a decir, de acuerdo, vale la primera relación. Es decir, no puede haber impuestos sin democracia. La segunda es, y los impuestos, tal como se gestionan, no deben tener también un cierto nivel de calidad democrática. Y eso es un poco el objetivo, el leitmotiv del libro, ¿no? Y todo esto que es como muy teórico, a la hora de el calado en la sociedad, ¿la gente entiende bien lo que significa Hacienda o os miran un poquito como de reojo y de mal humor?
Yo creo que la Hacienda Pública Española o la Agencia Tributaria, por hablar del órgano, somos para todos vosotros, para los contribuyentes, para los paganos, si me permitís que lo diga en el argot más cheli o más del foro, somos un gran arcano. Un gran arcano, como algo desconocido, que quizá tampoco se quiera conocer demasiado, porque da algo de miedo, algo de repelús, provoca refracción, ¿no? Y entonces es verdad que la agencia tributaria y su funcionamiento por dentro somos un gran desconocido. Pero yo creo que eso es malo, yo creo que es muy bueno que los españoles sepan que la agencia tributaria española es magnífica en muchas cosas. Debemos estar orgullosos, y lo digo yo que ya estoy fuera, ya no soy agencia tributaria, soy inspector pero en excedente, ya me gano la vida como vosotros, fuera del sueldo del Estado, fuera del presupuesto, y lucho día a día con el sudor en mi frente para ganarme el pan, cumpliendo la maldición bíblica. Antes también, supongo, ¿no? O sea, que... Antes lo tenía garantizado por los presupuestos del Estado. Vale. Trabajase o no trabajase, y fíjate lo que voy a decir, Javier, trabajase o no trabajase, yo cobraba, como todo funcionario. Eso no es bueno, claro que no, yo lo digo en el libro, no es bueno. Evidentemente yo trabajaba mucho, pero si no hubiera trabajado hubiera cobrado lo mismo. Vale. Y eso es la parte mala del régimen de funcionarios en España. ¿Esto lo he hablado con Esperanza Aguirre? No la conozco apenas, la he visto un par de veces, no la conozco apenas. Yo soy de los que creo que Esperanza tiene grandes virtudes y algún pequeño defecto también. Un inspector de Hacienda, un inspector de Hacienda, bueno, ahora están los controladores que tienen peor imagen, claro, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, él es alguien, ¿cómo decir? ¿Quién controla a los inspectores de Hacienda? O sea, porque realmente la labor del inspector es controlar al contribuyente, y a ellos ¿quién les fiscaliza? Pues a lo que son sus actos que afectan al contribuyente, en teoría se supone, y ya veremos cómo, que los controlan los jueces. Correcto, ¿no? En lo que es su trabajo diario y el cumplimiento y cómo se ganan el sueldo, pues tienen un escaso control. Tienen, como en general todos los funcionarios públicos en este país. ¿Ustedes no se someten a auditorías o no? ¿Los funcionarios de Hacienda no se someten a auditorías? Sí. A ver, si hablamos en el plano formal, claro que sí, que hay órganos encargados de hacer lo que llaman en las películas de policías americanos los asuntos internos. Sí. Eso funciona formalmente, ¿no? Pero la reflexión que tenemos que hacernos es, dejémonos de formalidades. ¿De verdad funciona eso bien? Es decir, y en última instancia, hay mecanismos en España para que los inspectores de Hacienda cumplan con su función de manera, ojo, legal, no digo otra cosa, digo más ahora, eficaz, eficiente, pero fíjate que he dicho una pregunta, legal. ¿Son legales las actuaciones de los inspectores de Hacienda en España? Y mi respuesta es que en muchos casos sí, y en muchos casos no. Hay una leyenda negra, o no sé si no sé si es negra, una leyenda que dice que si un inspector de Hacienda te inspecciona, que te va a poner multa seguro. O sea, que más vale que llegues a un acuerdo cuanto antes, porque te van a, o sea, por lo que sea, o sea, ya que un inspector de Hacienda baja a tu nivel, ya tienes que, en fin, algo tienes que pagar. No sé si es cierto eso, o en fin, o cuáles son las cantidades de veces que multan, en fin, o que no sé cuál es la pregunta. Pues investigan por algo, a lo mejor, ¿no? No, hay una cuestión de estadística, yo sé. A ver, la inspección de Hacienda, lo primero, quiero partir una lanza por la calidad profesional, técnica y la formación que tienen los inspectores de Hacienda españoles, que son probablemente los funcionarios mejor formados de todas las administraciones tributarias internacionales, ¿no? Sin embargo, su trabajo, por las razones que si puedo apuntarlas apunto, deja bastante que desear en muchos casos, ¿no? Yo digo que son lo más parecido a un ejército de Pancho Villa, ¿no? En el cual no hay cadena de mando, no hay órdenes, o hay pocas órdenes. Esto asusta un poco, dicho así. Es que es asustante el tema, es asustante. Hay pocas órdenes y las que hay no se cumplen. Y cuando no se cumplen las órdenes no pasa nada. Claro, ante eso, efectivamente, cuando un contribuyente cae en manos de un inspector de Hacienda, lo mejor que puede hacer, si es creyente, es rezar, y si no es creyente, pues no sé. Pero esto viene en el libro, o sea, ese tipo de cosas así en el... De otra manera. No, lo que he dicho es en serio, dicho de forma coloquial. Lo voy a intentar explicar de forma menos coloquial. A ver, cuando un inspector de Hacienda se equivoca y hace una actuación incorrecta, evidentemente estamos en un Estado de Derecho y se puede recurrir, y al final un juez te dará la razón como contribuyente a la empresa española o al contribuyente español, o a Javier Cansado, contribuyente inspeccionado por una inspección. Ojalá no. Un juez le dará la razón. El problema es que le dará la razón 10 años después. Correcto. 10 años después. Y en esos 10 años, para evitar que mientras tanto la agencia tributaria te embargue tus bienes, tus derechos, y tienes que pagar o garantizar. Bueno, pues eso
Hoy muchas empresas españolas no pueden hacerlo. Es decir, no hay empresa española que pueda garantizar, porque los bancos no conceden avales, mucho menos que puedan pagar, porque los bancos no conceden créditos, lo que un inspector de Hacienda, sin demasiado basamento legal, le está pidiendo. Bueno. Y entonces, y voy a la parte más dura de lo que en el libro se denuncia, ¿no? ¿Cuál es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en muchos casos? Salvo porque no son todos. Insisto que hay muchos despachos de la Inspección de Hacienda donde se trabaja muy bien, con actitudes heroicas por parte de los inspectores. Pero en muchos otros se funciona, y voy a decir el término, aunque es muy duro, se funciona con prácticas parecidas a la extorsión. Y lo voy a explicar con un ejemplo gráfico. Javier Cansado es inspeccionado. Perdóname, Javier. Bueno, ya estamos, ya estoy ahí, ya estoy. No, ya estás en la lista, Javier. No me importa, estoy limpio. Imaginamos, de nuevo lo siento, Javier, porque te ha tocado mala suerte, que yo soy su asesor fiscal. Vale. Analizo el caso y digo, mira, Javier, te has equivocado en los años anteriores y te toca pagar 50.000 euros. ¿De acuerdo? Te va a tocar, te has equivocado. Vale. Es que el inspector te va a pillar esto, son 50.000 euros. Y llega el inspector y nos dice a Javier Cansado y a mí, que soy su asesor, sí, yo he visto 50.000, pero vamos a llegar a un acuerdo por 200.000. Pero hombre, no, si Javier se equivocó en 50.000. Ya, pero tenéis que firmarme el acuerdo por 200.000. Oye, pues no, mira, yo le recomendaría a Javier por 200.000, no firmo. Y entonces te dice el inspector, vale, pues entonces te pongo 1.000.000. Pero coño, pues un juez me da la razón, dice, sí, dentro de 10 años. A ver cómo aguanta Javier 10 años. No. Y eso lleva a que Javier al final tenga que plegarse y dar la mano al inspector por 200.000. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Extorsión? Extorsión, sí. Pero ¿qué gana el inspector de Hacienda si al fin y al cabo está cometiendo un error? El inspector de Hacienda gana varias cosas. Uno, una cierta comodidad, porque nunca nadie le va a decir que se equivocó por hacer un acta a Javier Cansado por un importe mayor del que debió hacerla. Pero él piensa que alguien sí le puede decir algún día algo por hacer un acta a Javier Cansado por menos de lo que debió hacer. Celo excesivo. Es un supuesto todo esto, cuidado, esto es un supuesto, cuidado. Bueno, es que a mí hay cosas que me gustaría que contase de este libro, y anécdotas fantásticas, porque durante este tiempo en el que Ignacio estuvo al frente de la agencia tributaria dirigiéndola, pues imagino que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, salen nombres como el de Florentino Pérez y también Ruiz de Lopera. Pero el primero, y muy llamativo, es el de Florentino Pérez. ¿Qué pasó? Bueno, con Florentino Pérez yo cuento 2 anécdotas en el libro. Podría contar alguna más, pero cuento 2. Una es, no sé si Javier y... Javier, son los 2 Javier. Los 2 Javieres son de Real Madrid o no, pero hubo un año que ganasteis una liga, una Copa Intercontinental, ante un equipo paraguayo, creo. Ante un equipo paraguayo. Bueno, un equipo menor, pero ahí estamos. Sí. Venga, sí. Había sido en Japón, fuisteis una semana antes para hacer publicidad e intentar que el Madrid tuviera más imagen en Japón y tal. Y el Marca y el AS y tal, pues habían hecho muchos reportajes de la presencia de los jugadores de Real Madrid en Tokio. Y por tanto se había visto todas las compras que habían ido haciendo en los comercios de Tokio. Muy bien, entonces cuando va a pasar por la aduana de Barajas de regreso, un funcionario de la aduana pregunta, ¿algo que declarar? Y el presidente de Real Madrid levanta los brazos en cruz, abre los 2 dedos, índice y corazón de las 2 manos en señal de victoria, y dice, sí, chaval, que somos campeones del mundo. La copa, ¿no? Que somos campeones del mundo. Dice, no, si yo pregunto si alguna mercancía importada de un país extracomunitario que declarar, ya Florentino, que tonto no es, se empieza a mosquear, y dice, pues no. Y el funcionario saca los recortes del Marca y las y dice, pues yo creo que sí. Vamos a abrir los equipajes. Habrá esa maleta. Florentino montó en cólera. Pero el funcionario era del Atleti, ¿no? El funcionario no lo sé. Porque oye, ¿por qué del Atleti? A lo mejor era del Barça. En Madrid. Florentino montó en cólera, pidió hablar con su jefe, luego con el jefe de su jefe, amenazó con echarnos encima a la prensa, a los altos cargos del ministerio. ¿Pero cómo que amenazó? Pero esto es un delito, ¿no? No, la amenaza no es delito. Yo creo que una amenaza como esta no, una amenaza de otra cosa más seria sí, pero amenazar con que voy a contárselo a la prensa, bueno, lo voy a contar a la prensa, eso no es. Hombre, es como un acto de chulería. En el libro dices textualmente que Florentino decía algo así como usted no sabe con quién está hablando. Más o menos. Eso es España, por favor, ¿no? Lo cierto... Lo digo hasta yo. Sí, pero lo cierto era que el funcionario de aduanas llamó pidiendo qué hago y se le dijo, cumple con tu obligación. Trata bien al contribuyente, como a todo contribuyente que hay que tratarle bien, con respeto, y ayúdale a cumplir con su obligación, pero cumple con tu obligación. A Florentino le convencieron de que depusiera su actitud, su propia gente, y entonces se fueron, luego vino un funcionario de Real Madrid, pagó los derechos de aduana que había que pagar, y ahí acabó el tema.
unos días después, Florentino envió un paquete de entradas para un partido que había en el Bernabéu, Madrid contra alguien, ¿no? Es que somos buenos. Sí, verás, a ver. Los funcionarios, yo cuento en el libro que los funcionarios devolvieron las entradas. No cuento en el libro que las devolvieron previamente guillotinadas, para que no fueran utilizadas, y escribiendo en el rotulador rojo: Florentino, no queremos tus entradas, queremos tus disculpas. Eso ya en el libro no lo he contado, lo cuento aquí en primicia en los estudios de la cadena SER. Caray. ¿Hubo alguna respuesta por parte del presidente del Madrid? No, a partir de esa devolución de entradas guillotinadas y rotuladas... Pues si esto hacía Florentino, no quiero ni imaginar a alguien como Jesús Gil, por ejemplo, en su día. Madre mía. Sí, Jesús Gil no quería pagar, sin más, tampoco, ¿no? Pero bueno. Fíjate. Pero tengo que decir una cosa. Yo con Jesús Gil, también lo cuento en el libro, Jesús Gil era más simpático que Florentino. ¿Ah, sí? Más simpático. Porque les intentaba sobornar, pero bueno, con una sonrisa. No, sobornar no. Entre comillas. Simplemente quería decir que él no tenía que pagar, Y si para no tener que pagarnos tenía que engañarnos, pues daba órdenes de que nos engañaran. Perdón, Ignacio, en Estado Fiscal y Democracia, el libro este que estamos comentando, ¿hay también anécdotas de políticos también o solamente de...? No, también se cuentan cosas. De políticos. Cosas, sí. Nos da tiempo a contar alguna todavía, Ignacio. A ver, elige una. No, es que no tengo, no sé cuál con el... digo, elige una, se lo decía Ignacio. Sí. Vale. No, pero yo lo que mantengo precisamente es que en contra de lo que pudiera parecerse, la agencia tributaria es bastante refractaria a la politización. Es decir, no ha habido demasiados intentos de politizar los actos administrativos concretos de la Inspección de Hacienda o de la agencia tributaria, y cuando se ha intentado ha fracasado. Es decir, yo eso lo digo para que los contribuyentes españoles estén orgullosos en ese sentido. Es decir, en la agencia tributaria, lo voy a decir de forma muy clara, claro que hay corrupción. Es inevitable que la haya, como hay en la Guardia Civil de Tráfico, como la puede haber en cualquier órgano cuya actuación afecta al bolsillo del contribuyente. Hay un peligro de corrupción, y cuando hay un peligro de corrupción, en mayor o menor medida, corrupción siempre existe. Pero es la corrupción, digamos, de menudeo, que hay que combatirla y hay que perseguirla, ¿no? Pero la gran corrupción, es decir, la utilización política de la agencia tributaria con fines partidistas, ni se dio en la época en que yo estuve al frente de la agencia, y creo que puedo afirmar que tampoco se ha dado en la época en que ha gobernado el Partido Socialista. Claramente lo tengo que decir, porque, y eso que los españoles tienen que estar orgullosos. La agencia tributaria, que tiene muchos defectos, y yo lo señalo en el libro, tiene también muchas virtudes. Y una de ellas es la profesionalidad de sus funcionarios, que sirve y funciona como elemento refractario ante este instrumento, esta utilización de intención de utilizarlo como instrumento político, ¿no? En fin, quien quiera saber más, que lea este libro, Estado Fiscal y Democracia, del exdirector de la Agencia Tributaria, que esta tarde ha estado con nosotros en La Ventana, Ignacio Ruiz Jarabo. Gracias. Gracias a vosotros. Qué cantidad de cosas aprendo con vosotros. Oye, sí, y Javier, recuerda que ves ahorrando 200.000. Voy a hablar ahora con él porque me parece que me va a asesorar, pero vamos, que ya estoy 200.000. Bueno, nos vamos, chicos. Un beso muy fuerte. Adiós. Feliz año, adiós. La Ventana. Cadena SER.